Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a tu espacio Ciencias Bíblicas y Raíces Mesopotámicas. Las raíces mesopotámicas tanto de la fe hebrea como de las que se derivan de la fe hebrea, el cristianismo y el islamismo. Estas diferentes confesiones, judaísmo, cristianismo, islamismo, todas ellas hunden sus raíces en Mesopotamia, la tierra de los dos ríos, del creciente fértil, de la media luna, la tierra de Ugarit, de Canaán. Y hoy tocando un tema, un contenido de gran importancia para estas tres confesiones: judaísmo, cristianismo e islamismo. Hoy vamos a estar profundizando en el tema de el Mashiach hebreo, la concepción de Mashiach hebreo y su contraparte. Preste atención a la palabra que estoy utilizando, su contraparte, el Cristo griego. Las diferencias que existen entre estas dos concepciones, Mashiach hebreo y Cristo griego. ¿Se tratará de lo mismo o son conceptos diferentes? Para ello, primeramente vamos a introducirnos con el siguiente punto de información, de reflexión. Para nosotros saber con precisión, con exactitud, ¿qué es lo que Israel antiguo? Presta atención, ¿qué es lo que Israel antiguo entendió por Mashiach? ¿Qué fue lo que entendió? ¿Y qué es lo que en este tiempo moderno, siglo XXI, se entiende como Cristo? Tenemos que entender esos dos conceptos para poder entonces nosotros tener la seguridad, la firmeza de cuál es lo primario, cuál es lo original, lo primordial, lo más antiguo. Y para ello tenemos que reconocer algo. Partimos de un reconocimiento que la información más precisa, más exacta o más cercana, como podamos entenderlo, sobre el concepto de Mashiach hebreo, lo tenemos solo y únicamente en la Tanakh hebrea. En la Tanakh hebrea es donde tenemos el concepto primario de Mashiach de Israel. Mashiach de Israel. El concepto de Cristo de la iglesia. Cristo de la iglesia, Mashiach de Israel. Tenemos que separar esos dos conceptos para poder entenderlos, cada uno de ellos dentro de su propia dimensión. Repito, solamente la Tanakh es la fuente de información para encontrar al Mashiach hebreo. ¿Por qué? Porque hasta el siglo I y un poco después, quizás hasta el siglo II, mediados del siglo III, las únicas
las únicas escrituras con reconocimiento de inspiración divina, con valor de inspiración divina, las únicas escrituras fueron la Tanakh hebrea. La Tanakh hebrea, la única. Esas son las únicas escrituras en ese contexto. De tal manera que el documento que nosotros hoy conocemos, nos ha llegado a nosotros como Nuevo Testamento. Este documento, hasta en el siglo I, mediados del siglo II, quizás acercándonos incluso al siglo III, ese documento no tuvo valor, reconocimiento y valor de inspiración divina. No lo tuvo. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos ir en búsqueda de una verdad histórica que corresponda con los hechos del pasado, tenemos que irnos a las escrituras con reconocimiento en ese momento de la historia. En ese caso, la Tanakh hebrea. Un cafecito para despertar el ánimo. Y ahora, mis queridos Jajín y Ajayot, vamos a las escrituras hebreas, a la Tanakh, a la Torá, a encontrar el principio primordial del Mashiach hebreo para poderlo comparar, para hacer una comparación con el Cristo griego, el Cristo de la iglesia. Nos vamos a ir al libro de Devarim, capítulo 18, verso 15. Y vamos a leer también el verso 18. Vamos a dar lectura. Verso 15. Dice de la manera siguiente: un Nabí en medio de ti, en medio de Israel, un Nabí en medio de Israel, de tus hermanos, semejante a mí. Semejante a mí, es lo que Yahú, tu Elohe, levantará para ti. O sea, levantará para el pueblo. Y ustedes deben de escuchar a ese Nabí. ¿Yo? Aquí tenemos un diálogo entre Moshe y el pueblo de Israel. Y la dabar que viene por la boca de Moshe es una promesa. La promesa de un levantamiento, del levantamiento de un segundo Moshe. Esto es tremendo. Esto es muy grande, demasiado grande. Un segundo Moshe. Tenemos que saber cómo es el primer Moshe para poder interpretar cómo es el segundo Moshe. Esto tiene que ver con Mashiach hebreo. Entonces vamos a pasar ahora al verso 18. Dice: les levantaré un Nabí de en medio de sus hermanos semejante a ti, y pondré mis palabras, mi dabar,
la colocaré en la boca de ese Nabí. Colocaré mis palabras en la boca de ese David. Ese Nabí. Y él, el Nabí, le va a hablar a ustedes, al pueblo, todo aquello que yo le ordenare decir. Y aquella persona que no preste atención a las palabras que yo diré a ese Nabí, que diga al pueblo, esa persona será cortada de Israel. En el primer diálogo está hablando Moshe con el pueblo y está anunciando de parte de Yahú Sabaoth el levantamiento de una persona como él con la función de Nabí. En el segundo texto, en el verso 18, tenemos el mismo, un contenido parecido. En este caso está hablando el mismo Yahú Sabaoth y está prometiendo también o revelando que enviará un nuevo Moshe y que ese nuevo Moshe va a venir, se va a levantar en Israel con la palabra de Yahú puesta en su boca, para que él hable todo aquello que Yahú le ha ordenado hablar, le ha ordenado decir. Eso es exactamente lo que es un Nabí. Un Nabí es un mensajero de Yahú. Un mensajero. Ese es lo primero, el Nabí. ¿Vio? Pero ahora hay una segunda parte. Las características de ese mensajero van más allá de ser un simple mensajero, y esas nuevas características que vamos a descubrir es en las palabras como Moshe. O sea, al ser como Moshe, tiene unas particularidades diferenciadas con el resto de los Nabín. Hay unas particularidades diferenciadas de este Nabí prometido con el resto de todos los Nabí. ¿Cuáles son esas particularidades? Número uno, que Moshe fue un Nabí mediador de un contrato entre Yahú Sabaoth e Israel. ¿No? Mediador, ¿no? Es el que entrega la palabra pacto, convenio, contrato de Yahú Sabaoth, la entrega a Israel y da la respuesta de Israel al eloje. Entonces él trae la palabra de Yahú al pueblo y luego lleva la palabra del pueblo a Yahú. ¿Yo? Entonces eso es lo que se llama un mediador de un convenio, de un contrato. O sea, si se está prometiendo un Nabí como Moshe, se está hablando de el mediador de un nuevo contrato. Ahora, al ser mediador de un nuevo contrato, implica que el primer contrato que se está celebrando con Moshe como mediador va a fracasar. O sea, va a haber un quiebre en ese contrato. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de contrato, recordemos que esa palabra contrato, convenio o pacto, tenemos que entenderlo como constitución, desde donde se constituye un pueblo, una nación. Es el nacimiento constitucional de una nación por medio del acuerdo, del pacto, las condiciones del pacto. Ahora, cuando es violado ese pacto, es quebrantado ese pacto, se presenta una situación que podemos definir jurídicamente como quiebre constitucional. Por lo tanto, esa constitución queda
anulada. Queda totalmente anulada porque ha sido quebrantada. Y es lo que nos revela el capítulo 31 de Isaías. Cuando dice: el nuevo pacto que celebraré con la casa de Israel, familia de Israel, linaje de Israel, incluyendo el linaje por medio de Yahushua, de los que somos de Yahushua, que venimos a ser casa de Israel. Ese contrato que se celebra, dice Yahú en el capítulo 31 de Isaías, dice: no será como el primero, o sea, como el que se celebró en el Sinaí. ¿Por qué? Porque ustedes, el pueblo, no permanecieron en mi pacto. No permanecieron quiere decir ustedes quebrantaron el pacto. Hubo un quiebre constitucional, por lo tanto, anulada esa constitución y levantado un nuevo texto constitucional. Ahora, ese nuevo texto constitucional, que es un nuevo contrato, un nuevo convenio, por supuesto, que le da nacimiento a un nuevo Estado de Israel, a una nueva nación de Israel, a un nuevo pueblo de Israel sobre unas nuevas condiciones. Incluyendo parte de las primeras, pero agregando unas nuevas condiciones que configuran entonces un pacto con diferencias. ¿Vio? Entonces, lo que se está anunciando como Naví agregado, como Moshe, es ahora un Naví constitucionalista y también estadista, porque Moshe fue el creador de un estado. Es la figura que levanta un estado en el Sinaí. Israel deja de ser los hijos de Israel para convertirse en la nación, en el pueblo, en el estado, con su texto constitucional, con su ordenamiento jurídico. ¿Vio? Entonces allí tenemos la promesa primaria. ¿Vio? Ahora, ¿cómo enlazamos nosotros esto con la palabra Mashiach? ¿Cómo enlazamos nosotros este texto de Barín, de Deuteronomio capítulo 18, versos 15 y 18, con la palabra hebrea Mashiach? Una de las características de Moshe, a diferencia de los otros Navín, es que Moshe fue un libertador. Un libertador. O sea que no es solamente el mensajero y el mediador de un pacto constitucional, sino también el libertador de un pueblo. Y estamos hablando de libertarlo de una potencia extranjera como lo es Egipto, o como lo fue el Egipto de ese tiempo. Pero liberarlo de esa potencia extranjera no significó única y exclusivamente liberarlos de una condición de opresión y de esclavitud. También significó separarlos de un ordenamiento jurídico, político, social, cultural, moral, espiritual, totalmente opuesto totalmente a Yahú, desde el cual no se podía servir a Yahú en libertad y en paz. No se podía, porque estaban obligados por las leyes de la nación, por las leyes inicuas de la nación, estaban obligados, como hoy día el mundo está obligado por un sistema jurídico también, que condiciona la vida del ser humano. Un ordenamiento de iniquidad global. Esta condición de libertador de Moshe es la condición que va a tener el segundo Moshe. ¿No? Entonces ya tenemos que es un Naví legislador,
estadista, mediador de un pacto constitucional, libertador y juez también, ¿vio? Y esta otra parte también muy importante en las características del primer Moshe que debe tener el segundo Moshe, que es la de ser gobernante, o sea, rey. Y la condición de rey de los israelitas, rey de los israelitas, todavía no existían los judíos. Moshe fue rey de los israelitas. O sea, si el faraón hubiese crucificado a Moshe, lo hubiese crucificado como rey de los israelitas. ¿Por qué? Porque dice Devarim, su capítulo final dice, hablando de Moshe, y fue rey en Yashurun. Fue rey en Yashurun. Yashurun viene de la palabra Yasher, justo, o Yashar, justo. El pueblo de los justos fue rey en Yashurun, ¿no? Rey, libertador, juez, ¿no? Constitucionalista, estadista, es lo que configura una misión que lleva un título. El título es Mashiach. Mashiach. O sea, Mashiach, desde el concepto hebreo primordial, primario de la palabra, es libertador, legislador, juez, estadista, mediador de un pacto, rey. Eso es Mashiach. Mashiach es como Naví. Y como todos esos cargos, es como Moshe. Es como Moshe. Eso es Mashiach. Mashiach es como Moshe. O sea, Moshe es el primer Mashiach de Israel. Tenemos dos Mashiach desde la perspectiva hebrea. Dos solamente. No hay uno solo. No hay un solo Mashiach. Hay dos. Dos Mashiach. Entonces, ya teniendo claro lo que es un Mashiach desde la perspectiva hebrea, ese Mashiach está asociado también a la palabra redención de Israel. Por eso dice allá en los escritos nuevo testamentarios, hablando sobre muchas de las personas que habitaron en ese tiempo del siglo I, esperaban la redención de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Moshe? Moshe redimió a Israel, lo redimió. Y eso de redimir quiere decir que lo rescató. Es el rescate. El rescate quiere decir que hay un poder y una fuerza que lo tiene cautivo, que lo mantiene en esclavitud, en opresión. Y en ese caso, esa primera fuerza, ese primer poder fue Egipto y su faraón. Ahora, Moshe es Mashiach con relación al faraón, su poder y su fuerza, ¿no? Él es Mashiach para libertar a Israel, para redimir a Israel de ese poder, de ese ordenamiento jurídico de iniquidad. Para eso es Mashiach, Moshe. Entonces tenemos que llegar a entender y asumir que el segundo Mashiach, desde la perspectiva hebrea, tiene un segundo faraón, que es el César, y que tiene un Israel que está cautivo, oprimido de ese segundo faraón y de ese segundo Egipto. Pero que ese Mashiach, ese segundo Moshe, también
es constitucionalista porque levanta a un pueblo por medio de un segundo pacto, de un segundo convenio, de un segundo contrato, del cual es el mediador. Entonces, el Mashiach como Moshe no es un cordero que debe ser inmolado para que su sangre sea la que redima al pueblo del pecado. Eso no es Moshe. Eso no es Moshe. Por lo tanto, cuando se está anunciando un segundo Moshe, no se está hablando de un cordero expiatorio. No se está hablando de eso. Entonces, con esto ya vamos recogiendo ya lo que el significado primario, el original, el primordial, el más antiguo concepto de lo que significa un Mashiach en el Israel de ese tiempo. Ok. Estamos hablando entonces de un ser humano. ¿Por qué? Porque Moshe nace de la relación de un hombre con una mujer, como ser humano. Entonces un Mashiach totalmente humano. Moshe no es la encarnación de Dios. Moshe no es la segunda persona de la Trinidad. Moshe no es el hijo consustancial con el Padre desde la eternidad. Desde la eternidad. Moshe no es el hijo que estaba con el Padre al principio de los tiempos o desde la eternidad. Eso no es Moshe. Moshe es simplemente un ser humano. Ahora, la promesa de Yahú Sabaoth en la Tanakh, acá en la Tanakh, es un Naví como Moshe. ¿Cómo? ¿Cómo Moshe? La palabra como tiene que tener un antónimo. ¿Cuál es el antónimo de cómo? ¿Cuál es? Una pregunta. El antónimo de la palabra cómo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? A mí me parece que el antónimo debería ser contrario a Moshe o diferente a Moshe. Serían antónimos. Antónimos serían diferente a Moshe, contrario a Moshe. Y sinónimo sería igual a Moshe o como Moshe. Esos serían sinónimos. Así que vamos a tomar en cuenta los sinónimos y los antónimos para que podamos comprender la palabra como Moshe. El antónimo, diferente a Moshe, contrario a Moshe. Con esto paso a hacer la siguiente pregunta. El Cristo de la iglesia, ya no estamos hablando del Mashiach de Israel, sino el Cristo de la iglesia, ¿es como Moshe? ¿Es como Moshe? ¿O es contrario a Moshe? ¿Es opuesto a Moshe? ¿Diferente a Moshe? Número 1. El Cristo de la iglesia es una concepción desde un documento tardío, porque ni siquiera ese documento es del siglo I. No es del siglo I. ¿Y por qué puedo asegurar que es del siglo I? Porque lo que nos ha llegado a nosotros en la actualidad, en las diferentes versiones de la Biblia, bien sea de versión hebrea, mesiánica, o bien sea Reina Valera y sus similares, Nácar, Colunga, Torres, Jamás, Biblia de las Américas, Dios habla hoy, edición textual, todas las que usted quiera nombrar. El documento que aparece ahí, llamado Nuevo Testamento, y que ha llegado a nuestros días, no es del siglo I, ni del siglo II, ni del siglo III, es del siglo IV.
del siglo IV. Eso es lo que la antigüedad, lo que está datado como mayor antigüedad es siglo IV. Y vienen su origen. La raíz de esos documentos, su origen, está en dos concilios. En el concilio de Nicea, en el año 325, celebrado en la ciudad de Nicea, cuya figura que presidió el concilio fue el emperador Constantino. Y en el segundo concilio, en el año 381, siglo IV, en el segundo concilio, que fue el concilio de Constantinopla. Entonces, desde esos dos concilios es que entonces nos llega a nosotros los llamados evangelios. ¿Y por qué nos llega a nosotros evangelios y cartas epistolares desde esos concilios? Porque los verdaderos evangelios originales, los primarios, se dice que desaparecieron, pero las copias de copias que existían más antiguas del siglo II aproximadamente fueron desaparecidas totalmente. No se dejó una sola copia de las más antiguas. Estaríamos hablando de las copias de los evangelios que pudieron haber existido en el siglo I, mucho después de mediados del siglo I, años 70, 80, 90, que pudieron existir en ese tiempo, no quedó ninguno. Tampoco del siglo II, ni siquiera del siglo III. Entonces lo que nos llega a nosotros son documentos editados. Présteme atención bien, editados en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Estoy hablando de edición como de modificación, de supresión de cosas contrarias a la doctrina de la Iglesia oficial, Iglesia Católica Romana. Todo principio contrario al concepto de la divinidad del Cristo fue excluido. Fue excluido. O si no, fue modificado. Se hicieron interpolaciones de textos para probar la divinidad de Cristo. Y luego se empezó también con un segundo proceso de la divinización también de María. Porque la María que hoy existe no es Miriam, la madre del Mashiach hebreo. Podemos concluir, mis queridos ajín, que el Cristo nacido o surgido, mejor dicho, no nacido, no hay nacimiento, surgido de la edición de los textos apostólicos, bien sea de las epístolas o de los evangelios, lo que salió fue una figura. Y estaríamos hablando de una figura teológica, que es una reinterpretación. Esa figura teológica, por supuesto, que es contrapuesta al
Mashiach hebreo. Es contrapuesta. O sea, es contraria. Es contraria. Contraria totalmente al concepto primordial, a la persona histórica del Mashiach hebreo. Entonces, cuando decimos es opuesta, es contra, se puede utilizar la palabra anti. Anti. Es una figura anti. Anti-Mashiach. 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 Ahí viene lo grave. Que esa figura lleva implícita la idea de suprimir al Mashiach. ¿Para qué? Para que no se produzca la liberación. Para que no se produzca la liberación de un ordenamiento de cosas de iniquidad, que es el ordenamiento del nuevo faraón, de la nueva figura faraónica, que es una bestia apocalíptica. Entonces, para que no se produzca la liberación del poder de la bestia, que es el instrumento de Hasatán sobre la tierra, entonces se contrapone una figura a la persona libertadora del Mashiach hebreo. A la persona libertadora se contrapone la figura teológica, creada con ese propósito de evitar la liberación. Y de esa manera hacer fracasar el plan de Yahu. El plan de Yahu Sabaoth, hacerlo fracasar en la humanidad y la historia. Estamos hablando del anti-Mashiach. Anti-Mashiach. El Cristo de la iglesia, el Cristo griego, esto es durísimo, tremendo. El Cristo griego, el Cristo de la iglesia, es el anti-Mashiach. Tremendo, ¿verdad? Duro, durísimo. ¿Por qué? Porque hay unos patrones mentales creados por la teología gentil, por la teología goyim, por la teología secular. Secular se dice profana. O sea, la teología helenística, interpretación helenística teológica, ha creado unos patrones mentales donde esta figura es Dios. Es Dios. Y eso crea un temor. Eso crea un temor. No vaya a ser que yo esté rechazando a Dios, o que yo esté ofendiendo a Dios. Y ya la persona se indispone contra cualquier argumento que pueda ir contra esa figura. El Cristo de la iglesia y el Cristo de la fe, pero de la fe católica, el Cristo salido de Nicea y de Constantinopla, después de grandes debates. Aquí es, mi querido Jajín, donde yo quiero hablar de esto, que el primer grupo humano de discípulos son total y absolutamente hebreos. Son hebreos, nada más. Y son discípulos seguidores del segundo Moshe. Y se consideran el pueblo de Israel con su rey Mashiach restaurado y con un pacto constitucional de donde se ha levantado este pueblo, el pueblo del Mashiach hebreo.
Ese es el grupo primario, grupo hebreo que se levanta en la ciudad de Jerusalén, con esa concepción hebrea primaria de lo que es el Mashiach como segundo Moshe. Ese es el primer grupo humano. Ahora, posteriormente, van a surgir grupos desde los gentiles, desde los goyim. Tenemos que saber, para nosotros comprender cómo surgen estos grupos, estos nuevos grupos, que ya no son el primario, sino que son aparte, y se van a denominar grupos cristianos. Grupos cristianos. Vamos a analizar cómo surgen los grupos cristianos, los diferentes cristianismos, unos más antiguos que otros, pero que no tienen nada que ver con el primer grupo hebreo de mesiánicos. Los primeros son mesiánicos, los segundos son cristianos. Entonces, esos segundos que son cristianos, vamos a hablar de cristianismos en plural, cristianismos, unos más antiguos que otros. Yo recomiendo un libro, el libro del doctor Antonio Piñero. Se titula Cristianismos derrotados. Cristianismos derrotados. Donde se habla de un cristianismo que finalmente derrotó a todos los otros cristianismos, incluso más antiguos que el vencedor, el cristianismo vencedor. Por supuesto que el cristianismo vencedor es el que sale de Nicea y de Constantinopla. Ese es el vencedor. ¿Y cuáles son los cristianismos derrotados? ¿Cuáles son esos cristianismos derrotados? Algunos que se acercaban un poco más al movimiento mesiánico primario. Se acercaban, no estoy diciendo que eran, no, se acercaban más y se alejaban del cristianismo católico, se alejaban profundamente del cristianismo católico. ¿Cuáles son esos cristianismos derrotados? Uno, hablamos de los ebionitas, que rechazaban el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo como falso. ¿No? Tenían su evangelio, ¿no?, de Mateo, pero no aceptaban su nacimiento virginal. Y eso lo vamos a explicar en un vídeo próximo, donde vamos a hablar de ese falso, de toda falsedad, nacimiento virginal de el Mashiach. Eso es un constructo teológico muy tardío, utilizada lo que se llama la Septuaginta, ¿no? Y vamos a explicar por qué, ¿no? Y los hebreos no escribieron eso no lo escribieron los hebreos, eso se escribió luego, posteriormente, siglos después de la muerte de el Mashiach. Bien, entonces los ebionitas. Uno de los grupos también muy fuertes fueron los donatistas. Los donatistas se oponían a esa divinización también, ¿no?, a ese proceso de divinización de la persona histórica del verdadero Mashiach. El grupo más poderoso de todos fue el arrianismo. Arrianismo no es cristianismo, es diferente. Y el arrianismo estuvo a punto de derrotar al cristianismo católico, que es el vencedor, porque llegaron a existir monarquías arrianas, o sea, reinos arrianos. El nestorianismo. Una de las figuras que contribuyó más al triunfo del cristianismo católico occidental fue Aurelius Agustino, obispo de Hipona. Su gran obra, De Civite Dei, ¿no? Ahora, por supuesto, que él es el autor del Cristo celestial, del Cristo divino, de darle
mayor forma a ese Cristo divino, se llama San Agustín de Hipona, un filósofo, teólogo y filósofo cristiano. Los cristianismos, tenemos entre los cristianismos más cercanos al mesianismo. Los más cercanos al mesianismo de los cristianismos son los que rechazaban la divinización de la figura del Mashiach. Perdón, de la persona del Mashiach. La divinización de la persona del Mashiach era contraria a los cristianismos más antiguos, como los donatistas, por ejemplo, o los ebionitas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estudiar, mis queridos ajín, investigar el libro de Antonio Piñero, Cristianismos Derrotados. Pero yo recomiendo esta obra, mire, maravillosa obra, La historia del cristianismo, de Paul Johnson. Aquí le va a estar describiendo, mis queridos ajín, cada uno de los cristianismos derrotados. Aquí usted va a encontrar, en esa obra va a encontrar los cristianismos más antiguos, más próximos al mesianismo hebreo. Entonces lo que se trata hoy día es de volver a lo primario, de volver a lo hebreo, de volver al Mashiach hebreo, para asumir su ideal, para asumir su causa, para entender y realizar su proyecto por el cual él verdaderamente dio la vida. De eso se trata, mis queridos ajín. Y por eso es que yo repito en cada vídeo, era necesario un instrumento que nos aclare muchas cosas con sus notas, con sus apuntes, ¿no? Y que nos lleve a fuentes, para nosotros ir comprobando y encontrar la raíz primaria, la verdad. Nuestra Biblia, la Biblia Kadosh, israelita del sur. Este es un instrumento para la luz, para la iluminación de las naciones de América, en el propósito del Mashiach, en el propósito original del Mashiach, del segundo Moshe, del mediador constitucional, de nuestro amado Rey, Su Majestad, Su Alteza Real Yahushua HaMashiach, el reino de Yahú, su reino, que significaría la derrota final del antirreino establecido en todo el planeta y en especial acá, su parte más dura, las naciones de América. La derrota totalmente del antirreino, el levantamiento del reino, del Mashiach, dándole continuidad a su trabajo que él inició allá en el Oriente Medio antiguo, en la ciudad de Jerusalén, con un grupo humano hebreo, donde se levantó la primera comunidad, en hebreo Kehilá, o Cajal, ¿vio? Que es pueblo, nación pequeña, como un grano de mostaza, pero que luego comienza a crecer y en la medida que va creciendo va destruyendo al antirreino. El crecimiento del reino significa la destrucción del antirreino y la victoria de nuestro Mashiach. Por eso es muy necesario nosotros entender, porque quiero finalizar con esto doloroso y triste, que es la falta de conocimiento. Mi pueblo pereció. No es que perecerá, no es que está pereciendo, es que pereció mi pueblo, porque le faltó conocimiento.
porque el conocimiento es lo único que a nosotros nos trae la conciencia y la sensibilidad, mis queridos Joaquín. Quiero decirte lo siguiente, que lo que las personas pasan a recibir a los púlpitos cuando dicen: Cristo, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, lo que estás recibiendo es el anti-Mashiach. Es el anti-Mashiach lo que estás recibiendo, y es lo que estás adorando en los templos. Que nuestro Abacados tenga misericordia y que estas verdades lleguen a tu vida para que tú recibas a la persona, no a la figura, sino a la persona histórica y hoy presente, con mucha fuerza, de nuestro Mashiach, el Mashiach de Israel, Yahushua HaMashiach, su Alteza Real, nuestro amado Rey, su Majestad, Yahushua HaMashiach, Rey de nosotros, los israelitas, Rey de Israel, para que tú lo recibas también como tu Rey, para que seas un israelita, seas linaje, seas pueblo Kadosh, ahora en América. Será hasta una próxima oportunidad. Contáctanos a nuestro número de WhatsApp y danos la feliz noticia de que te pasas del antirreino al reino. Quiero decirte una cosa muy importante: comparte este vídeo y pídele a tus amigos y a tus familiares que lo comparten para que mucha gente llegue al conocimiento de la verdad. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita y de darme un like para ayudar este trabajo. Hasta pronto. Que Yahweh nuestro Abacados te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Abrazos y besos santos para todos y para todas, desde lo más profundo del alma de mi corazón. Los amo mucho. Hasta pronto.